Celia Arena, ¿cómo estás? Celia, buen día, buena mañana. Buenos días, Roberto, y a todo el equipo. Buena mañana. Gracias por atender al equipo Radiopolis. Bueno, ahí tenés un proyecto para que adultos mayores, o sea, gente ya mayor, no pague el boleto de colectivo. A ver si nos podés especificar qué tipo de transporte, quiénes serían los adultos mayores, cuál es la idea y cuál es el sentido de este proyecto. Roberto, ustedes recién mencionaban algo que parece que no, pero que tiene vinculación, que es el tema de las rutas y todo lo que Nación deja de financiar, ¿no? Pensemos, Nación sigue cobrando el impuesto, percibiendo el impuesto al combustible, que teóricamente es para financiar el arreglo de las rutas, y eso no sucede. Eso hace que, bueno, ahora la provincia, que lo van a comentar ustedes, puede asumir ese costo. Pero es todo un costo que se va sumando en cuestiones que están vinculadas a la vida de las personas que vivimos en Santa Fe, porque son costos que finalmente se terminan trasladando a quienes consumen esos servicios. Rutas, transportes de media y de larga distancia. Y nosotros, ¿qué vemos? En ese traslado hay sectores que son más perjudicados. Uno de esos es el de las personas mayores. Pensemos, nosotros pusimos una edad, referenciándonos en la edad que se accede a los beneficios jubilatorios, que es 60 para las mujeres y 65 para los hombres, pero de todas maneras planteamos que el Ejecutivo, con toda la información que tiene, pueda en todo caso segmentar este acceso que tiene que ver con esta cuestión del boleto gratuito. Gratuito para quien lo recibe, porque después salen estas cuestiones, gratuito no es, porque siempre alguien lo paga. Por supuesto, de eso se trata la función del Estado cuando prioriza acciones y decide a dónde apuntar para esto, mejorar un poco las situaciones de la vida cotidiana. ¿Y qué pasa? En la provincia de Santa Fe hay lugares. Rosario, por ejemplo, tiene boleto gratuito para las personas mayores de 69 años. Hay otras localidades que lo tienen. Quienes tienen la SUBE tienen algunos beneficios, tienen acceso a una tarifa del 55% o el boleto, la mitad del boleto en las media y larga distancia. Lo que nosotros planteamos es unificar y tener una política integral para este sector, porque... A ver, si vos me permitís, Roberto, para poner un ejemplo concreto, en estas razones coyunturales y estructurales un poco las que hablamos recién. Coyunturales, supongamos que un vecino, no sé, de Barrancas, que está en el medio entre Rosario y Santa Fe, que cobra una jubilación mínima de ANSES y tiene que hacer un tratamiento médico de relativa complejidad, sí, que le exige ir a Rosario una o varias veces por semana. Es un costo muy alto para una jubilación mínima que hoy creo que con el bono, la de ANSES debe estar en 450.000 pesos. Lo mismo sucede con los jubilados provinciales, que es un poco más alta, creo que la mínima está cerca de los 600.000 pesos o 550.000 pesos. Entonces implica un costo elevado que tiene que ver con el acceso a la salud, pero también ustedes hablaban, no voy a decir que no van a ir a ver a Tini, que las personas mayores de 60 o 65 no pueden ir a ver a Tini porque les puede gustar, pero sí la necesidad de esparcimiento de personas que dejaron una vida laboral y necesitan de las relaciones humanas, de su familia, etcétera. Entonces nos parece que es una cuestión muy importante, y lo que te decía recién, una cuestión de priorización en el uso de los recursos también de la provincia. Bueno, a ver, puntualmente entonces, para sintetizar, este proyecto para que adultos mayores no paguen boletos involucra a mayores de ¿cuánto? De 60, por eso decía, de 60 para las mujeres y de 65 para los hombres, tomando esta cuestión de la edad a la que se accede a la jubilación. Y esto debiera ser... ser... es algo taxativo, es una propuesta que nosotros ponemos que el Ejecutivo lo discuta, ¿no? Lo tiene que discutir, o sea, ustedes no, por más que se pongan todos de acuerdo, no es vinculante para que que el Ejecutivo, digamos, ustedes lo proponen como un debate que puede llegar digamos, a favorecerle al bolsillo de los jubilados, ¿no? Fundamentalmente. Pero, exactamente. Pero es una idea que depende del Ejecutivo. A ver, ¿nosotros qué hicimos? Viste que yo siempre hago referencia, cuando nosotros éramos ejecutivos, la legislatura aprobaba proyectos de leyes que comprometían recursos del Estado, programas, sin tener mucha información de
qué era lo que estaba pasando o cuál era la disponibilidad. Nosotros hacemos un proyecto de comunicación pidiéndole al Ejecutivo que a través del Ministerio de Desarrollo Productivo extienda los beneficios del boleto educativo a esta población mayor de 60 y de 65 años, porque lo hacemos responsablemente, son ellos quienes tienen toda la información, quienes pueden segmentar, quienes pueden instrumentarlo. Obviamente podemos hacer un proyecto de ley, pero nos parece mucho mejor que lo haga el Poder Ejecutivo con toda esta información. Y digo, ¿por qué hacemos hincapié en esto? A veces se nos dice, como cuando se decía con el boleto educativo gratuito para docentes, estudiantes. Bueno, pero eso se puede hacer y es una cuestión de priorizar recursos y de tomar la decisión. En ese momento nosotros hablábamos de la provincia de Córdoba y también en este caso podemos poner como ejemplo Córdoba, que lo viene haciendo hace más de 10 años. Se me fue el 1000 porque nosotros hicimos un cálculo aproximado. Yo decía recién, Roberto, son 105.000 aproximadamente jubilados provinciales, casi 495.000 jubilados nacionales, cuando más la gente que cobra la PUAM. Eso sería un 0,05% del presupuesto de la provincia de Santa Fe, menos de 7.000 millones. Cuando ustedes fueron gobierno, Celia, ¿no tuviste, digamos, no se les ocurrió en algún momento, digamos, porque sé que tuvieron herramientas solidarias para los estudiantes y demás, pero cuando les tocó ser gobierno, ¿alguien no lo pensaron, no pudieron? Por supuesto, Roberto, porque, a ver, pensemos en ese contexto. Y la verdad que es muy buena la referencia que vos hacés, porque en el gobierno de Omar Perotti nosotros, recordamos todos, tuvimos 2 años de pandemia, con el derrumbe económico mundial más grande de los últimos 200 años, tuvimos la guerra en Ucrania que hizo volar los precios del gas y la energía, y en el 2023 la sequía más feroz de los últimos 100 años. Además, durante los 4 años de gestión tuvimos una oposición que hoy es el oficialismo, que hacía piquetes en la legislatura con nuestros proyectos de ley. Pese a todo, pagamos los sueldos y las jubilaciones por arriba de la inflación y tuvimos programas muy virtuosos, aparte de establecer tarifas de servicios públicos por debajo de los salarios, que eso impacta en los recursos de las personas mayores claramente, porque tiene que ver con el día a día. Establecimos ese boleto educativo gratuito, tuvimos la billetera Santa Fe, desarrollamos un amplio programa de obras públicas y todo eso sin aumentar impuestos y con bajísimo endeudamiento y con las cuentas fiscales en orden. Entonces, con voluntad, creatividad y decisión política, todo se puede. Nosotros vemos que mucho de eso hoy no está funcionando. Sí, el boleto educativo gratuito, pero las tarifas de los servicios públicos aumentaron, se fueron a las nubes. Ni hablemos del tema nacional, que es un capítulo extensísimo, ¿no? De cómo retrajo su participación. Entonces, obviamente que para nosotros siempre fue un sector para proteger desde las políticas públicas. Había otros programas que hoy no existen que impactaban en el día a día del bolsillo de las personas mayores. Pensemos también lo que, y quiero hacer una mención a esto, porque es un momento clave, el tema de la nula asistencia del PAMI, lugares que se están cerrando, retracción, falta de acceso a los medicamentos, otro tanto coñapos que está dificultando. O sea, nosotros vemos que hoy se da una situación donde hay programas que antes, que como los que mencioné, o decisiones políticas de no aumentar las tarifas, que hacían que hubiera un marco de mayor disponibilidad para sustento de la vida cotidiana, que hoy no existen. Hoy no existen, entonces sí exige que haya una política pública que priorice esto para, lo que decía, el acceso a la salud, al esparcimiento y a todas esas cuestiones. Bien, está planteado. Hay que ver si se engancha alguien con esto. Creemos que todo lo que se haga a favor de los sectores más vulnerables de la economía es para aplaudir. Gracias, Celia. Buena mañana. Bueno, muchas gracias a ustedes. Buena mañana. Hasta luego. Celia Arena, diputada provincial del PJ. En algún momento se había discutido públicamente si no sería bueno el transporte público gratuito en Rosario, en Santa Fe y demás. Que sea como en otros lugares del mundo donde hay esas experiencias, donde vos al transporte público no lo pagás, lo usás. Y se financia con subsidios 100% del Estado.